Y ahora con mucha alegría, y tal cual lo habíamos anunciado, en el marco del Día de la Laicidad que recuerda a José Pedro Varela, estamos precisamente recibiendo al presidente de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Pone la mañana en camino, Enrique González de Toro. Buen día, bienvenido, Enrique. Buen día, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Es brutal porque si tuviésemos que guionar, ¿no?, la historia, la peripecia del ser humano, este contexto en el medio de la pandemia, con clases que se discuten si deben o no deben ser presenciales, con la obligatoriedad puesta en discusión de algún modo arriba de la mesa otra vez, y en definitiva con nuevas preguntas acerca de, y me permito citar justamente la charla a la que ustedes convocan, es decir, la que se va a realizar en el día de hoy, reflexiones en torno a la construcción de la nacionalidad uruguaya, e implícitamente se habla de tres pilares: laicidad, democracia y república, ¿no? Me parece que casi es como el momento histórico perfecto para volver a conversar sobre cosas, y en ese sentido me gustaría conocer tu opinión, la que por otra parte podrán conocer aquellos que se sumen a esta transmisión en vivo que ocurrirá hoy a las 6:30 de la tarde, convocada por la SAEP y por la Escuela y Liceo Elbio Fernández. ¿Acaso, te pregunto, la laicidad, la democracia, la república, no son valores, no son columnas lo suficientemente fuertes como para que ya no tengamos que seguir hablando de ellas? ¿No es que en eso se apoya lo que somos? ¿Por qué insistir en discutir algo que, entre comillas, todos sabemos de qué va, desde dónde viene y hacia dónde va? Te respondo con una pregunta que sé que no es lo más conveniente, pero todos sabemos, en una institución educativa, la esencia de una institución educativa es formar, educar, formar personas para que se inserten en una sociedad, en un mundo global, en una sociedad permanentemente cambiante, donde además afloran nuevas formas de pensamiento y radicalismos, y a todo eso hay que trabajar sobre la formación y el conocimiento de esos valores que representa la democracia, la libertad, la laicidad y la república. No es un hecho, nosotros damos por entendido que esos valores son permanentes y un día nos damos cuenta que están comprometidos, y las nuevas generaciones tienen que conocer cómo se generaron esos procesos, cuál es el valor actual de la democracia, el republicanismo y la laicidad, para poder proyectar eso hacia el futuro en nuevas formas porque estamos ahora mismo, que estamos conectados y discutiendo si la presencialidad o no, y las clases virtuales, todo. En este año y medio nos hemos tenido que acostumbrar a otras formas de educar. Pero los valores de la génesis de todo esto son permanentes, sí, son permanentes, pero si no los conoces, si no has profundizado en ellos, si no has discutido, porque en definitiva esto es la libertad de pensar, la libertad de creer en una religión, en una filosofía, o de no creer, porque eso es lo que marca nuestra Constitución. Las reconoce a todas, pero no se afilia a ninguna, y deja en el ámbito privado de la libertad de conciencia, como se expresa, el derecho de cada uno a ver por dónde, el tema de la religión. Después está el tema del libre pensamiento y cómo eso se materializa en la libertad y en la democracia. A mí me parece que es un devenir permanente, no de la discusión de si es válido o no, sino que hacer, conocer, entender y discutir sobre por qué esos valores son sustantivos en nuestra identidad nacional. Y vamos al origen de eso, y este grupo de jóvenes que fundaron la Sociedad Amigos de la Educación Popular, y hoy que es el aniversario de José Pedro Varela, que fue
fundador junto con Elbio Fernández. Cuando fallece Elbio Fernández con 27 años, él pasa a ser el presidente y es el que inaugura la escuela Elbio Fernández. Ese laboratorio de ideas donde se genera la reforma educativa. Y ¿cuál es el sostén de todo ese cambio? La educación y la herramienta en la escuela. Y es esa escuela laica, gratuita y obligatoria, como la define Varela, la que proyecta hacia adelante esa construcción de ciudadanía. No nos olvidemos que estamos hablando Varela nace en 1847, estamos hablando del 1868, 1872, cuando él llega al Ministerio de Educación, y el país era un territorio que aspiraba a ser nación y constituirse en país, pero venía de la Guerra Grande, de una serie de sucesos, y lo que se trató fue de universalizar la educación. Bueno, hoy eso que parece tan natural a nosotros, en este mundo globalizado, se sigue reclamando por la libertad de conciencia de minorías perseguidas o que no se pueden expresar, porque esas minorías cambian según los territorios, ¿no? No son siempre las mismas en todos lados. Y acá hemos consolidado ese estilo y lo tenemos que cuidar y tenemos que seguir proyectando hacia el futuro, inmersos en ese mundo global que nos conecta hoy con cualquier cosa en instantes. Y en este contexto tengo la obligación de preguntarte, porque justamente está en debate de la ciudadanía, en debate del sistema político, porque el Uruguay se enfrenta a una, si querés, instancia que incluye cierta paradoja, y es que el concepto obligatoriedad, a propósito de mandar los chiquilines a la educación, está siendo suspendido. Por un tiempo, dicen los gobernantes, es demasiado poco tiempo, pero hay otros que igual de todos modos se asustan. Desde ese lugar, la SAEP en general, y vos en particular, ¿qué nos tienen para decir? Acá lo que debe primar es poder garantizar el cuidado y la salud de todos los intervinientes en un proceso educativo, empezando por los chicos, su proyección hacia las familias y los docentes. Entonces, en ese sentido, creo que todos hemos hecho un gran esfuerzo para brindar las mejores condiciones. Ahora, cuando aparece un caso positivo o se detecta y eso se proyecta en un grupo que tratamos de que cada grupo sea una burbuja en sí misma, limitando las posibilidades de utilización de comedores generales, cuidando la higiene y a su vez definiendo distintas formas para los recreos y todo. Uno no puede pensar en la obligatoriedad, sino en continuar el proceso educativo con las mayores garantías de calidad y servicio para los estudiantes. Y si eso implica estar en la casa y el docente darle las clases desde el aula, en la institución o desde su hogar por condiciones que pudieran surgir, creo que lo que debe primar es el cuidado de todos. Me parece que el número de casos en la situación que estamos viviendo estos días, sin generar alarmismo, pero se está proyectando en toda la sociedad y hay que tener cuidado. Y entonces, desde ese punto de vista, yo no creo que la discusión sea obligatoriedad o no. Me parece que lo que debe primar es el cuidado de la salud de todos. Bien, la laicidad, la democracia y la república. Un poco para encontrar por qué estos tres vértices, ¿verdad? Van a formar parte de estas reflexiones en torno a la construcción de la nacionalidad uruguaya. Más allá de que queda claro que es una construcción permanente, constante, ¿entendés que las tres, alguna de ellas, vamos, o ninguna, están pasando por un momento de cierto riesgo discursivo, de cierto riesgo de compromiso, de
de la población. ¿Dónde estamos parados en cuanto a las calidades justamente de la república, la democracia y la laicidad hoy día en nuestro país? Yo creo que el ejercicio democrático que vive y practica el Uruguay es un ejercicio amplio en toda la extensión de libertad que promueve. Nosotros en las instituciones, en lo que es las autoridades públicas que nos rigen, vamos procesando periodos electorales que normalmente van transcurriendo y cambian las autoridades, cambian los partidos y el país transcurre con naturalidad esos procesos, más allá de las discusiones políticas que son naturales que existan, pero transcurren con normalidad. Acá no hay denuncias de adulteración de los resultados, ni ese tipo de cosas que a veces vemos en titulares de la prensa en otros lugares. La república como tal, el republicanismo es el ejercicio de esa democracia y no, tampoco se da. En la laicidad a veces hay discusiones porque el margen a veces es muy delgado y se producen situaciones porque mantenemos todavía algunas cosas que tienen que ver con el origen y con eso de la separación, que básicamente en una población donde la religión católica era muy importante y lo sigue siendo y tiene un valor para quienes la profesan desde el punto de vista espiritual muy importante, a veces surgen. Pero yo creo que son situaciones que están muy afirmadas. Después están los sectarismos, los radicalismos que afectan, porque de alguna manera están generando situaciones que no permiten a otro expresarse libremente. Esas situaciones de imponer determinadas maneras de pensar o de actuar, que hay grupos minoritarios que uno los ve por ahí, impiden que otros puedan expresarse libremente en desacuerdo con eso. Y entonces esas situaciones creo que no comprometen la laicidad en general, pero sí hay que estar atentos porque generan a veces formas de conducta o discriminaciones que no son buenas en la sociedad. Les recuerdo a todos los oyentes de La Mañana en Camino que estas reflexiones que serán transmitidas en vivo con cupos limitados. Quienes quieran inscribirse pueden hacerlo a través de, vos corregime, presidente, si estoy equivocado, el correo electrónico info@elbiofernandez.edu.uy. Será a las 6:30 de la tarde. Participarán de estas reflexiones los expositores, bueno, vos, Enrique González de Toro, como presidente de la SAEP, pero también otros 2 expositores, ¿verdad? Sí, Carolina Greising, que es docente de la Universidad Católica, que tiene estudios sobre este tema en particular y que a su vez ha escrito varios libros. Hay uno sobre que es casi un libro, es el libro de referencia de la laicidad, escrito con Gerardo Caetano y otros historiadores, que hizo un interesantísimo libro. Horacio Bernardo es un pensador, un hombre, bueno, tiene espacios en tu ¿Cómo no? programa. Horacio es, además de exalumno, es socio de la SAEP, pero creo que su valía personal como pensador, como docente y a su vez como escritor, porque también tiene cosas importantes escritas, es un hombre joven que va a hablar sobre la laicidad y la sociedad y sus efectos sociales. Creo que va a ser con 2 expositores de ese nivel y calidad, tenemos asegurado una buena conferencia. Me parece que va a ser muy interesante para todos y especialmente para los docentes, ¿no? De los que estamos teniendo muy buena inscripción, docentes que no son de nuestra institución
que se han interesado en el tema. De todos modos, es un llamado abierto más allá de las profesiones de los ciudadanos, ¿no? Totalmente, sí, para todos. Sí, la inscripción es muy heterogénea, cuando uno ve el número y el tema sigue despertando interés, Alejandro. Es un tema importante como sociedad. Bien. No quisiera porque ya tenemos que cortar porque tenés otros compromisos en tu condición además de presidente de la SAEP, vinculadas a la propia escuela Albio Fernández. Y bueno, justamente creo que haría mal mi trabajo si no aprovecho conversar con el director de una escuela y liceo tan importantes, no solo desde el punto de vista histórico, sino también del volumen, de la dimensión, de lo simbólico, cómo vienen barajando la situación esta de, bueno, ya un año en emergencia sanitaria, el arranque de las clases, los números en cuanto a la emergencia sanitaria que son malos, sin embargo también la campaña de vacunación que arranca con intensidad. ¿Cuáles son las características sobresalientes de cómo lo vienen llevando ustedes? Bueno, nosotros estamos notando que una franja afectada es la franja superior de la educación media, en el bachillerato. Ahí es donde se han dado algunos casos que además se proyectan al grupo y a los docentes que tuvieron contacto con ese grupo, que ese es el efecto que está sintiendo ahora básicamente todos los liceos. ¿Por qué? Porque los docentes no atienden un solo grupo, como el caso de la maestra. Los docentes dan clase ahora en este grupo, salen de ahí, dan en otro grupo, en otro nivel, y se afectan muchos grupos. Y ese es un tema que se nos está planteando a todos con preocupación, porque mantener las clases cuando se tienen que cuarentenar empiezan otros procesos. Pero bueno, esperemos que todo esto, y yo la apelación que hago es que turismo, a ver, venimos de un proceso en el que todos bajamos la guardia, realmente, porque de una forma o de otra, el verano se extendió, marzo fue un mes de calor, las noches eran lindas, pero ahora viene el turismo. Creo que la situación amerita que reflexionemos sobre nuestros cuidados y los pongamos en práctica de manera exigente con nosotros mismos, para poder enfrentar el resto del año y que se cumpla todo el periodo de vacunación y podamos llegar a cierto grado de inmunidad. Bien, si te parece buena idea, un poco tomando como puntapié inicial los aportes que van a ocurrir hoy a la tarde y los asuntos de la realidad, que siempre son vectores que atraviesan todas las discusiones como debe ser. Sí. Nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Bueno, un abrazo y muchas gracias. Y ya de paso cumplo con la consigna de que puedas comunicarte 11:50 con esa otra actividad que tenés prevista. Muchas gracias, sí. Gracias a vos.